Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Vamos a iniciar la clase del curso del Pirkei Avot. Como saben, un tratado de la ética y el pensamiento judío aplicado al desarrollo personal. En la clase del día de hoy vamos a continuar, como siempre, directamente citando las palabras de los sabios, leyendo directamente del texto y aplicando las palabras de los Jajamim, los sabios del pueblo de Israel. Vamos a entrar a estudiar. Estamos en el capítulo 3 y vamos a revisar la Mishnah número 7, la sección, verbo, proverbio número 7. Dice lo siguiente, sin más dilación, dice: Rabí Elazar, hombre de la ciudad de Bartota, dice: Dale a él lo que es de él, pues tú y lo tuyo son de él. Así como dijo David, pues todas las cosas provienen de ti, y es de lo tuyo lo que te hemos ofrendado. Primera de Crónicas 29:14. El comentario de los sabios dice lo siguiente: Rabbi Yaakov dice que aquel que va por el camino estudiando Torá e interrumpe su estudio diciendo: qué bonito ese árbol, qué bonito ese campo, es considerado por las escrituras como si fuese culpable y cargara la culpa de su alma. Vamos a explicar al final qué significan estas palabras. Rabbi Dostai Ben Yanai, en nombre de Rabbi Meir, dice: todo aquel que se olvida algo de lo que estudió de Torá es considerado por las escrituras como si fuera culpable y cargara la culpa de su alma. Como dice: solo cuídate mucho y cuida tu alma por si te olvidares de las cosas que vio tu ojo. Deuteronomio 4:9. Se refiere también cuando se la olvidó sin querer. Sobre esto se aprende: por si se apartan de tu corazón todos los días de tu vida. De aquí aprendemos que no se condena a cargar la culpa de su alma, sino hasta que lo quita de su corazón. ¿Qué significan estas palabras? Dice la Mishnah nuevamente, Rabbi Lazar explica: dale a él lo que es de él, pues tú y lo tuyo son de él. ¿De quién estamos hablando acá? Del creador, de la divinidad. Dice: dale a él lo que es de él. Quiere decir que los seres humanos estamos en deuda con el creador. Algo le debemos a Dios. Pero realmente no es que me está Dios demandando algo de mí que me pertenece a mí y que tengo yo que dárselo porque él me está a la fuerza, quiere que le entregue algo. No, dice: dale a él lo que es de él. Está reclamando lo que le pertenece a él, es el dueño. Quiere decir que el creador nos ha dado a cada uno de nosotros algo que le pertenece a él, pero nos está dando a nosotros el encargo de cuidárselo por cierto tiempo. Y dice: entrégale ello, porque dice además que tú y lo tuyo también le pertenecen a él. Claro, habría que ver cuáles son las palabras de los sabios, así como dice David, pues todas las cosas provienen de ti, o sea, de Dios, y es de lo tuyo, o sea, de lo que es de Dios, lo que te hemos ofrendado. No hay nada que los seres humanos tengamos que sea realmente nuestro. Nada, ni nuestra vida nos pertenece porque nos las dio el Creador. El cuerpo tampoco fue formado con lo que formó el Creador. Nuestros pensamientos tampoco, nuestros logros tampoco, porque todo lo que hemos logrado es porque el Creador nos da la energía, nos da la vida, nos da los pensamientos, nos da el tiempo, nos da los recursos. Todo viene de esa fuente. Quiere decir que realmente estamos usando todo lo que le pertenece al rey. Eso es como alguien, imagínese que usted lo invite, una persona muy rica, un millonario o un monarca, alguien súper rico, y lo invita a su mansión y deja que usted viva, coma, duerma y haga lo que quiera. Beneficie de todo lo que quiera de las propiedades de esta persona que es muy rica y muy abundante. De su automóvil, de su casa, de sus alimentos, de su dinero, de todo lo que usted quiera. ¿De dónde, cuál sería el egoísmo acá? Que cuando pasa el tiempo, la persona llega a encariñarse y a pensar que todo lo que está disfrutando, como ya lo da por sentado, lleva tiempo recibiendo todo esto, 10, 20, 30 años, cree que todo es de él y se empieza a comportar de una manera ingrata y ya actúa como que él es el jefe en la casa, no sabe que es una casa prestada, hace y deshace, no cuida las cosas, destruye, hasta que llega un día el dueño realmente, esa persona que es muy rica, el millonario, esa persona poderosa, y dice: ¿qué has hecho? Devuélveme todo lo que es mío. O ojo, incluso si la persona hubiese cuidado toda la propiedad
y muy contento y tal, pero en algún momento va a llegar el dueño de las cosas y va a decir, devuélveme todo lo que es mío. ¿Qué va a decir la persona? ¿Va a pelear? ¿Se va a enfadar? No, si no tenías nada, te han dado más bien el privilegio de poder disfrutar todas estas cosas. Lo mismo es con los seres humanos. Nos han dado la vida, el Creador nos dio la vida, nos ha dado todos nuestros dones, talentos, disfrutamos de la tierra, que es su creación, del tiempo, de todo lo que existe en materia, y todo lo que es nuestra propia vida, viene del Creador. Entonces, dicen los sabios, dale a Él lo que le pertenece a Él. Pero ya estamos mirando que específicamente habla acá de ciertos comentaristas dirían que se trata de entregar nuestra alma, nuestra vida al servicio divino, al servicio de Dios. Otros comentaristas dirían, no, eso se refiere más bien a estudiar la Torá. Dedícate a estudiar la Torá porque de esa manera estás dándole a Él lo que es de Él, en este caso tu tiempo, tu vida, tu energía, a través de la Torá que también le pertenece al Creador. Entonces hay mucha alusión a lo que quiere decir esto. Realmente, como dice, como dice el rey David, todas las cosas provienen de ti y es de lo tuyo lo que te hemos ofrendado. Cuando damos una ofrenda a Dios, cuando le queremos dar algo, realmente es de las mismas posesiones del Creador. Es como la persona que está en esa casa, como decía, en la casa de esa persona rica, millonario, y va a darle un regalo de lo que ya está en la casa. Pero si es que todo le pertenece a ese hombre. Entonces, ¿qué realmente le podemos obsequiar? Nada, si todo lo que tenemos viene de él. Entonces, aún así, debemos de estar agradecidos por la vida, por la vida, por la oportunidad de eh, disfrutar de las cosas. Aún los que están atravesando dificultades tienen que agradecer que tienen al menos la oportunidad de levantarse, de luchar, de crecer, de estar bendecidos. Entonces, esto es muy importante. Los comentaristas traen acá algunos consejos en el caso de las personas. Poner el ejemplo de alguien que va por un camino y dice, wow, qué bonito ese campo, uy, qué bonito ese árbol. Pero dice aquí, si va por un camino estudiando Torá. Entonces no es malo que uno disfrute de la naturaleza, que disfrute de un paisaje, que esté en contacto con la naturaleza. No, no es malo. Malo es que estés estudiando Torá y estés entretenido o te distraigas con otras cosas que no es el momento para ello. Si estás estudiando la Torá, es Torá. No te distraigas. Ojo, también aquí estos son otra vez una parábola, es un ejemplo. Se pone el ejemplo de un campo, de un árbol, porque así es como hablaron los místicos o los maestros en aquella época. Yo hoy te puedo poner un ejemplo diferente. Si estás estudiando Torá, no te distraigas con el teléfono. Si estás estudiando Torá, no estés buscando en Instagram o en Facebook o en TikTok. Si estás estudiando la Torá, no estés viendo el televisor. Entonces, dice acá que ten mucho cuidado porque después vas a perder eso, esa Torah, esa espiritualidad, vas a caer espiritualmente. Y por eso dicen los sabios, esa persona es culpable. Después no puede decir, uy, ¿qué pasó? Que perdí esa conexión espiritual, me siento lejos de Dios, me siento que las cosas me van mal, no tengo, ¿qué pasa con mi vida? Claro, es que estás llenándote de distracciones y te has olvidado y has sacado de tu corazón las palabras de la santidad, las palabras de la Kedushá, las palabras de la Torah. Ya no lees las escrituras. Entonces, ¿cómo esperas recibir alguna bendición? Si recibes bendición, porque todos recibimos, es como dicen los sabios, por bondad del Creador. Entonces, fíjense acá, lo más importante es, cuando los sabios hablan de olvidar, es olvidar en el corazón. Eso es muy peligroso, porque olvidar, a veces uno se le olvidan ciertas cosas, pero cuando ya no está ni en tu corazón, ya es una persona que se ha hecho insensible. Eso es muy peligroso porque esa persona va por un derrotero, por un camino que ya va a estrellarse a muchos más problemas y dificultades. No permitamos que las distracciones nos roben el tiempo que podemos dedicar a leer las escrituras, al rezo, a la tefilá, a la ibodedut, al estudio de la cábala, a la meditación, a conectar con Akadosh Baruj Hu, a conectar con nuestra propia espiritualidad, con nuestros guías espirituales, con nuestros magidim. Besrat Hashem, enfoquémonos en las cosas importantes. Luego del estudio de Torah, ok, vamos a disfrutar de un paisaje, de los árboles, de caminar, no sé, chequea tus redes sociales, pero cuando hagas algo espiritual, concéntrate. Dale toda la atención a Kadosh Baruj Hu y verás las bendiciones. Sigue diciendo el Pirkei Avot, Mishnah número 8. Rabbi Hanina Mendoza dice todo aquel
que el temor del pecado antecede a su sabiduría perdurará. Y todo aquel que su sabiduría antecede al temor al pecado, su sabiduría no perdurará. El gran rabino Moshe ben Maimón dice lo siguiente sobre estas palabras. He aquí que este concepto es aceptado aún entre los filósofos, pues cuando el ejercicio de las buenas cualidades antecede a la sabiduría, hasta el punto que éstas estén firmemente adquiridas, y luego se dedica a adquirir sabiduría, que lo incentivará a mejorar aún más en el bien, aumentará su regocijo y amor por la sabiduría, y se apegará a ella adquiriendo cada vez más conocimiento, ya que lo harán conducirse con las cualidades que ya poseía. Empero, cuando antecedan las malas cualidades a la sabiduría y luego se pone a estudiar y la sabiduría le imponga abstenerse de aquellas conductas malas que ya tanto le gustan y que estaba acostumbrado, le parecerá muy arduo el saber y finalmente abandonará la sabiduría. Quiere decir que lo que le está explicando aquí Rabbi Moshe ben Maimónides es que uno tiene que, primero tiene que poner énfasis en la sabiduría, en el estudio, en la conexión con la Torá, en la conexión con las cosas espirituales. Entonces, aquel que actúa de esta manera, dice aquí, es alguien que es temeroso del pecado. ¿Qué quiere decir eso? De los desequilibrios. Porque si conocemos la naturaleza humana, que vamos inmediatamente a desviarnos al chisme, a hablar del vecino, a hablar del hermano, a hablar del familiar, a hablar de aquel que le dieron el trabajo, aquel que se compró una casa nueva. Ay, mira fulanito que ahora tiene un auto, ¿viste el auto que tiene? Y tiene dinero y mira qué está haciendo. Oye, pero ¿viste la esposa que tiene? O mira el esposo que tiene fulano. Oh, o sea, hay gente que si te dedicas a eso, entonces vamos mal, dicen los sabios. Entonces, conociendo la naturaleza humana, primero enfócate en estudiar, en conectar espiritualmente, en la Torá, en la Kedushá, en la santidad. Porque eso va a ser una protección, porque no vas a tener el tiempo para estar en esos problemas, o en ese chisme, o en esas habladurías, sino que vas a estar conectado, enfocado en las cosas espirituales, y después te va a dar una fortaleza interna y vas a saber lo que no está bien y vas a evitar actuar de una manera errada. Pero si primero te dedicas a todas estas cosas, a todos estos desequilibrios, a cosas que están mal, y después quieres estudiar y quieres conectar espiritualmente y quieres estudiar Torah y quieres acercarte a Dios, te va a ser muy difícil, porque ya el mal entró dentro de ti y está tomando control, y te está dominando ese impulso, y es muy, muy difícil después sacarlo. Te va a costar querer abrir y leer de la Torá, de los libros de los sabios, de los proverbios, te va a costar rezar, te va a costar, ¿por qué? Porque a lo que tiene ya más fuerza en tu vida, a lo que te gusta ahora es esto otro. Entonces ya vas a empezar a rechazar las cosas de santidad, las cosas espirituales. Así es como funciona. Si te dedicas a las cosas de santidad, a las cosas espirituales, entonces automáticamente vas a rechazar, vas a sentir un rechazo a lo que sea de contaminación espiritual, a estos desequilibrios, como ejemplos que he puesto. Entonces, ojo, muy importante a qué le damos prioridad en nuestra vida. ¿Le damos prioridad a las habladurías, al chisme, o damos prioridad a la Torá, a las cosas espirituales, a conectar con el Creador, a la meditación? Ojo, porque después va a ser muy difícil desprenderse cuando hay, les decía, un apego, como dicen los sabios, al pecado, a los desequilibrios, a las buenas cualidades. Va a ser muy difícil después poder estar conectado. Dice la Mishnah número 9. Sigue diciendo, aunque hay un comentario aquí muy interesante, voy a leerlo. Dice, para poder seguir haciendo lo que le gustaba y que estaba acostumbrado, esto es lo que se ve a diario. La mayoría de la gente, a pesar que ve que la Torá, o sea, que es sabiduría y verdad, no la respetan, pues les es muy difícil apartarse de aquellas cosas que apetece su alma y de lo que desde pequeño acostumbraba a hacer, dejando de lado de esta manera la verdad y el bien a causa de los hábitos previamente adquiridos. Es justo lo que yo estaba explicando hace unos instantes. La Mishnah número 9 sigue diciendo, él solía decir, ¿quién es él? Estamos hablando aquí de Rabbi Hananía ben Dosa, uno de los grandes místicos.
Dice, todo aquel que sus acciones sobrepasan a su sabiduría perdurará. Mas todo aquel que su sabiduría sobrepasa a sus actos, su sabiduría no perdurará. Es muy interesante, ¿no? Estas palabras porque están un poco conectadas con lo que hablamos anteriormente. Dice, todo aquel que sus acciones sobrepasan a su sabiduría perdurará. Mas todo aquel que su sabiduría sobrepasa sus actos, su sabiduría no perdurará. ¿Qué quiere decir esto? Que más importante que el estudio, más importante que hablar y hablar, es hacer actos. Yo puedo tener todo el conocimiento del mundo y la gente dirá, wow, qué sabio, cómo sabe, mira cuántos temas domina y te recita o puedes ver una persona que se sabe de memoria los libros y te recita y dice, wow, pero es todo a palabras. Realmente no vive de acuerdo a lo que habla, a lo que enseña. Entonces, dicen los sabios, esa persona que al parecer tiene sabiduría, porque wow, mira cómo habla y da consejos y tal, pero los actos demuestran otra cosa, no vive de acuerdo a lo que habla. Entonces, dice, esa persona su sabiduría no va a perdurar. Eventualmente eso que tiene se lo va a perder también, porque si no se ponen las cosas en práctica, se pierde. La mejor manera de recibir algo, de enfatizar algo, de realmente dominar algo, es cuando uno lo pone en práctica. ¿Cuáles las acciones es lo que demuestran realmente quién es uno? Hablar puede cualquiera, pero ¿cuáles son tus acciones? Entonces, ojo, hoy día las personas no quieren acciones, quieren que les hables, que le dejes una charla, le digas y tal, pero hacer las cosas le pesa. A veces cuando hablamos de ciertas cosas en la cábala, que hay que hacer ciertas cosas, no, la gente no quiere ese compromiso. Yo quiero escuchar de cábala, ay, qué bonito, vamos a ver un rezo mágico. Pero cuando le dice que hay que hacer ayuno, que hay que estar en la mikve, que hay que sacrificarse, hay que no se puede dormir, hay que hacer ciertas cosas, la gente no quiere saber de eso. No, fanatismo, extremismo religioso, no quiero saber de eso. Entonces, bueno, así está el mundo hoy. ¿Verdad? Lo dice Rabbi Hanania Mendoza. Palabras puede decir cualquiera. Acciones, demuéstrame por tus acciones lo que dices ser. Entonces, esto lo puedo poner en muchos ejemplos. Es como alguien que, puedo decir, se aplica a la sabiduría, pero se puede poner en tantos ejemplos. Es como alguien que dice que está enamorando a alguien, yo te amo, te quiero, eres mi vida, pero las acciones demuestran otra cosa. Entonces, ojo, las acciones demuestran más. Si no hay acción, las palabras no van a ningún sitio, se pierden. Mishnah número 10. Él solía decir, o sea, Rabbi Hanina Mendoza, todo aquel que su forma de ser es agradable a los hombres, él también es agradable para Dios. Y todo aquel que su forma de ser no es agradable a los hombres, tampoco es agradable para Dios. Rabbi Dosa ben Arquinas dice, el sueño matutino, el vino del mediodía, la charla de los niños, dice, y sentarse en reuniones de ignorantes sacan al hombre del mundo. O sea, es muy interesante estas palabras. Ojo, lo que estamos viendo acá. Voy a leer nuevamente. Todo aquel que su forma de ser es agradable a los hombres, o sea, para con otras personas, también les es agradable a Dios. Y todo aquel que su forma de ser no es agradable para con la gente, tampoco es agradable para Dios. Quiere decir que no podemos ser de aquellas personas que supuestamente son espirituales o son religiosos y uy, muy bien en las cosas espirituales, pero cuando ven cómo tratan a otras personas, cómo tratan a la esposa, cómo tratan a la madre, al hermano, a otras personas, no, esa persona, hay gente que va al Bet Knesset o que va, no sé, a cada cual con la religión que tenga cada cual, y en ese lugar de religión, ese lugar de espiritualidad, wow, pero con otras personas, uy, uy, uy. Entonces, y lo peor es que muchas de estas personas llegan al punto en que no se dan cuenta, creen que lo más importante es la espiritualidad y tal, y que cuando tienen una actitud negativa como esta, Dios no lo toma en cuenta, o que el mundo espiritual no se lo toma en cuenta porque Él está cumpliendo con Dios. Con el que yo tengo que cumplir es con Dios, no con la gente. Esas no son las palabras de los sabios del pueblo de Israel, donde claramente dice, sea amable, sea agradable con todos los hombres, con todas las personas.
incluso con aquel que está hablando de ti, incluso con aquel que es tu enemigo, con aquel que te desea el mal, haz el bien, sea agradable con esa persona, dice el texto. Porque si eres agradable con todos los hombres, no dice solamente con el que es de tu religión, ni con el que es de tu familia, ni con tu amigo, ni con el que es de tu grupo, y aquel que es, me parece extraño porque él es de otro pueblo, o aquel porque, no sé, o es cristiano, o es musulmán, o es de hindú, o es extraño, o es de otra raza, a ese no, a ese lo rechazo, o a ese lo trato diferente. No, explican los sabios del pueblo de Israel, tienes que ser agradable con todas las personas, con todas, no solamente con los que son de tu propia religión o de tu propia raza o de tu propio grupo, con todos los seres humanos, porque haciendo eso es como que estás agradando a Dios, como que se lo estás haciendo a Dios directamente, porque cada una de esas personas también son creación divina. Actúas de manera desagradable con la gente, pues también estás haciendo un desagradable, estás como haciendo todo eso contra Dios también. Entonces vuelvo a decir, mucho cuidado con esto, porque hay veces incluso que las personas dicen, no, no, yo solamente tengo que ser, llevarme bien con la gente que es de mi religión o con mi familia, o yo solamente tengo responsabilidad por la Torá, porque aquí hay mucha gente a veces que dice, no, la Torá solamente dice que el judío tiene que llevarse bien con otros judíos. No, ¿de dónde sacas eso? Dice claramente aquí en los sabios del Pirkei Avot, hay que llevarse bien con todos los seres humanos, sea judío o no judío. También la otra persona es creación divina. Eres agradable con todos los seres humanos, es como que se lo estás haciendo a Dios y Dios te va a recompensar por ello. Actúas de una manera desagradable con otras personas, odias a otras personas, haces daño a otras personas, es como si se lo estuvieras haciendo a Dios. Entonces, muy peligroso es este tipo de pensamiento fundamentalista religioso de la gente que llega al extremismo, gente que son intolerantes a otros porque tienen otra religión, gente que están condenando y enviando a gente al infierno porque son de otra religión y llegan al punto muchas veces de cometer atentados terroristas, gentes que piensan que está permitido incluso, porque eso lo vemos en el mundo, la gente que sigue las noticias verá grupos de gente religiosas extremistas que matan en nombre de Dios, que se vuelan en el nombre de Dios en pedazos, pensando que haciendo eso van a ir al cielo porque Dios les dijo que había que matar a otro. Mucho cuidado con esos pensamientos. Ningún libro que hable algo como eso puede venir de Dios. Entonces, siempre hay que buscar hacer el bien. No estamos hablando aquí cuando uno tiene que defenderse. Hay situaciones en que la vida de uno está en peligro, hay situaciones en que, si vemos en la Torá, ¿cuántas veces el rey David luchó y dio muerte a otras personas, mató a otras personas? Moshe Rabbeinu también. Y lucharon y mataron a otra gente. No se trata, la Torá no está hablando aquí de cuando hay momentos en que la vida está en peligro y tienes que defenderte. Está hablando aquí cuando la gente es de por sí piensa que hay que ser desagradable hacia el otro y nada más con la gente de mi religión y que todo aquel es un infiel y que todo aquel que no piense como yo va al infierno y que yo solamente soy. No, no, mucho cuidado. Y hay otros que les decía que solamente se acuerdan de las cosas espirituales cuando van a la sinagoga y después se olvidan. Son solamente religiosos allí. No, hay que ser agradable con todos los seres humanos en cualquier instante, en cualquier circunstancia. Entonces, estas son las palabras de los sabios. Dice, y el que no actúa de esta manera, dice, son cosas que te sacan del mundo. O sea, dice el rabí Moshe ben Maimón, lo que quiere decir esa expresión es que estas costumbres alejan y le impiden al individuo alcanzar la grandeza del género humano hasta el punto tal que partirá de este mundo y resulta que desperdició su tiempo y no logró nada. Entonces, ¿pasaste todo este tiempo creyendo que servías a Dios? No. Si maltrataste a otro ser humano constantemente haciéndole el mal a otra gente, te dedicaste toda tu vida a maltratar a otra persona, a hacerle el mal a otro y después creyendo que era religioso, no, eso no se ve bien. No estamos hablando otra vez, como digo, hay veces que las personas también tienen que limar sus defectos. Hay veces que uno puede contestar mal a alguien o se puede enfadar con alguien. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que constantemente está haciendo el mal, enfatizando lo que es malo, maltrata a otros de palabra, ofende a otros, se molesta por todo. Es un ogro, como dice el refrán, un dragón con la mujer, con la esposa, con los hijos, pero en el lugar con otros que son religiosos o en la calle, con la gente de afuera sí, con ellos sí se lleva bien. O cuando los demás los ven, uy, mira cómo reza, con qué conexión.
y no saben que esa persona, sea hombre, mujer, eso no dice, no distingue. Está hablando de persona. Es un diablo en su casa o es un diablo cuando nadie lo está mirando, maltratando a otros, hablando mal de otros, de palabras, de acciones, con odio, con envidia en sus ojos. No, hagámosles bien a todos los seres humanos, porque haciendo el bien se lo estás haciendo a Dios y Dios te va a recompensar por ello. No hagas lo malo, porque, vuelvo a decir, esa persona va a perder esta vida y también la otra, el mundo espiritual. Mishnah número 11 sigue diciendo, Rabí Elazar de la ciudad de Modai dice, el que profana las ofrendas sagradas, el que desprecia las festividades, el que elimina el pacto de la circuncisión, el que hace empalidecer el rostro de su compañero de vergüenza, y el que se revela contra la Torá públicamente, descaradamente, a pesar que posea buenas acciones, no tiene parte en el mundo venidero. Entonces, ojo con las descripciones que se traen acá. Dice alguien que profana las ofrendas sagradas. O sea, estamos hablando aquí en la época del Bet HaMikdash, alguien que profana una ofrenda, pero hoy también puede ser una persona que se mofa, se burla de lo poquito que puede hacer otra persona para el Creador. Hay personas que vienen a la sinagoga y traen su ofrenda, lo poquito que pueden traer, dar, ofrendar, o hay quien decide financiar, no sé, una mesa, una silla, como muchas veces, o para una yeshiva, que hacen falta sillas para los estudiantes, mesas hacen falta, o hay que financiar algo para la sinagoga, el Aron HaKodesh, un rollo de la Torá, una mezuzá, pero hay veces que la persona quizás no es lo más caro, quizás es algo simple, pero sirve, o sea, es bueno, es lo que pudo hacer de todo su corazón. El que se mofa, se burla de una persona como esa por la ofrenda que ha traído, es como alguien que está profanando las ofrendas, es como alguien que está actuando de una manera que no es correcta. Dice, el que desprecia las festividades. O sea, un judío que no, o sea, no le interesa ninguna de las fiestas. No le interesa Shavuot, no le interesa Rosh Hashanah, no le interesa Yom Kippur, no va a ninguna. Está apartado del todo porque ¿a qué le importa? Eso son historias, mitologías, no quiero saber de eso. Eso es despreciarlo, no comprender el valor que tienen estas cosas. Y ojo, no estamos hablando de alguien que quizás un día, no sé, estaba enfermo, no pudo, estaba viajando, estaba lejos de una sinagoga y no pudo ir. No estaba hablando de eso, porque la persona era consciente, quiso ir, pero no pudo, por X razón, por algún motivo. Estamos hablando de alguien que pudiendo desprecia las cosas. Eso no está bien, dicen los sabios. El que elimina el pacto de la circuncisión, o sea, el judío que se niega a circuncidar a sus hijos porque dice, no quiero más saber de esto. Esa persona no está actuando bien. El judío no tiene nosotros no tenemos, de esto el judío, nosotros no podemos zafarnos. No existe eso de que yo deje de ser judío. No, es un pacto perpetuo, eterno. El judío siempre será judío. Entonces, despreciar el pacto de la circuncisión del Brit Milá es algo muy grave. Y aún si no tuviera Brit Milá, ni él ni el hijo, sigue siendo judío. Pero es muy grave que alguien haga esto, o sea, sabiendas. Hay muchas acá cosas espirituales que entran en juego. El que hace empalidecer el rostro de su compañero de vergüenza. O sea, alguien que está todo el tiempo burlándose del otro, riéndose de otras personas, haciendo pasar penas a otras personas. Dice aquí, esa persona no está actuando bien. Y el que se revela contra la Torá públicamente, o sea, de manera descarada. Y dice claramente en los sabios, públicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que en privado la persona está haciendo cosas que no deba, pero está en privado, esos problemas de él con un Dios. Nadie se intromete en eso. Si nadie lo ha visto, nadie puede estar hablando de nada. Y aunque lo vean, la persona tiene esos asuntos de la persona, que haga teshuvá, eso es una cosa privada. En las cosas privadas de cada cual nadie se mete. Pero cuando ya tú públicamente, que otros que son de tu propia eh, grupo, religión, que otros judíos te están viendo lo que estás haciendo, públicamente profanando el Shabbat, que otros te están mirando y no te importa, a mí que me interesa.
dice que estas acciones, una gente que hace esto no tiene parte en el mundo venidero, no tiene parte en el redil espiritual de la raíz del pueblo de Israel, porque aquí cada cual pertenece a una raíz espiritual en este mundo y cuando regresamos al mundo espiritual. Dice, alguien que actúa de esa manera, alguien que no tiene entrada a la raíz, en este caso el judío, que es donde van las almas del pueblo judío, que no es el mismo lugar donde van las almas de otra gente. Aquí cada pueblo va a su cielo, lo llamarían, ¿no? Entonces, los musulmanes tienen lo suyo, los cristianos lo suyo, los judíos lo de nosotros, los budistas lo suyo, y aquí cada cual con lo suyo. Entonces, esto es muy interesante que los, eh, los sabios enfatizan la importancia de que cada persona tiene que tener mucho cuidado de que no haga las cosas de manera pública. Y esto vuelvo a enfatizar, siempre digo pública porque otra vez en privado cada cual, si la persona privadamente no guarda Shabbat y la persona públicamente está haciendo cosas que no, privadamente, perdón, si privadamente la persona no guarda Shabbat, viola Shabbat, está haciendo cosas que no debe, es privado, nadie lo está mirando, está mal hecho, no estamos diciendo que está bien, está mal hecho, pero es privado, nadie lo está viendo. Pero si públicamente ya no le interesa lo que la gente vea, públicamente otros judíos lo están mirando, entonces esa persona está actuando mal. Si es un judío que se fue a un lugar, a otro país, a una ciudad donde no hay judíos, y es personas que no lo conocen a él, no saben quién es él, es diferente porque nadie lo está mirando. Vuelvo a decir, está mal, pero aún así los sabios entienden que de alguna manera no es tan problemático, no es tan grave. Está mal hecho, pero de alguna manera nadie lo conoce, nadie puede decir, ah, mira lo que hace ese judío, mira lo que hace esa tal persona, porque nadie lo conoce. Pero si está en un lugar donde donde es público y otros judíos lo están viendo y saben que a propósito es Mejalel Shabbat y a propósito hace cosas que no debe ser y a propósito hace cosas que es violando todo lo que es de la Torá y lo que son las prácticas nuestras, eso no se ve muy bien. Entonces acá pierde, no tiene parte en el mundo venidero. No puede entrar al redil de las almas del pueblo de Israel y esto es otro secreto espiritual del por qué muchas almas después cuando vienen en reencarnación. Dicen los sabios que una persona que hace ciertas cosas, no voy a entrar en detalles, pero hay ciertas cosas que un judío hace en esta vida y después en la próxima no va a reencarnar como judío, lo mandan a reencarnar por otros pueblos y esa persona en algún momento, después de rodar por la vida, ciertas reencarnaciones, va a querer regresar al pueblo de Israel y tiene que regresar como converso. Entonces va a regresar porque ninguna alma judía se pierde, pero tiene que pasar como una especie de exilio hasta que vuelva a ganarse la entrada a su raíz espiritual. Esto es en el caso del judío, como ya he dicho, aquí cada pueblo tiene su raíz espiritual, cada religión tiene su lugar donde van las almas de esas personas y cada grupo va a su lado. Siempre decimos que aquí cada cual está conectado a una raíz espiritual arriba. No todo el mundo está conectado a la misma raíz. El judío está conectado a una raíz que no está conectado a otra gente. Y el otro está conectado a una que no está conectada a los judíos. Y así cada cual está conectado a lo suyo. Siempre me acuerdo de una frase de los gitanos, que dicen los gitanos, que ellos cuando mueran van a ir al cielo de los gitanos. Y tienes razón lo que está diciendo, porque las almas se agrupan. Es como uno. Vinimos a este mundo y uno está buscando a quién, a gente que son como uno. Si a mí me gusta jugar al ajedrez, yo busco gente que juega ajedrez. Si yo soy judío, busco gente que soy judío. El que le gusta el budismo va a buscar a gente que le gusta el budismo. El que le gusta cierto deporte va a buscar gente con que le gusta eso. El que le gusta cierta espiritualidad va a ir a buscar esa espiritualidad. Entonces, si eso es aquí, que uno se junta con un grupo de personas que están en lo mismo que uno se siente atraído, es lo mismo espiritualmente cuando sube el mundo espiritual. Cada alma va a ir a lo que está atraído uno. Es lo mismo que estamos viendo aquí en la tierra, es lo mismo arriba. Entonces, cada alma va a ir a donde está su energía. Entonces, el judío va a un lado, el cristiano va a otro, el musulmán va al otro, aquel va al otro, cada cual va a lo suyo, como mismo pasa aquí en la tierra. Todas estas leyes que yo estoy explicando se analizan en el Shulchan Aruch. Hay unas leyes que tienen que ver con los negocios y cosas como esas que explican, eh, en el caso de los judíos específicamente, qué se puede hacer, en qué lugares se pueden poner negocios, dónde no, ciertas cosas. ¿Qué pasa si si en ese lugar no hay judíos y aún así es complicado el tema? Pero el punto es, como decía, que
Lo malo está cuando se hacen las cosas descaradamente, a la vista de todo, cuando todo el mundo dice, ah, mira, fulano, que dice que es espiritual o que es religión y mira todo cómo se comporta. Eso está mal. Si privadamente la persona está haciéndolo igual, bueno, eso es asunto de la persona, eso no es asunto de más nadie que de esa persona. Entre esa persona y Dios, nadie más tiene que meter en eso. No estará bien, pero eso es privado. Cuando lo hace públicamente ya es una persona que no tiene vergüenza. Entonces, eso es lo que está conteniendo los sabios cuando se hacen las cosas públicamente sin que a nadie le importe nada. Dice el rabino Moshe ben Maimón sobre este versículo que todo esto, si muere sin haberse arrepentido, eso es muy importante, pues no existe pecado alguno que se mantenga en pie después que se haya arrepentido sinceramente. Vemos que estas cosas que mencionó aquí son más graves que otros pecados, pues en los casos aquí citados vemos que no son perdonados ni aún después de la muerte. Entonces el problema está cuando la persona no se arrepiente. Es otra cosa muy importante. Usted podrá hacer lo más malo del mundo, lo tendrá de los desequilibrios que pueda tener cada cual. Si hace teshuvá, si se arrepiente, si cambia, esa persona está limpia como el color blanco que usted me está viendo que llevo puesto. Entonces esa persona es alguien que está hecho teshuvá. Y cuando alguien que haga teshuvá queda limpio completamente como si es de lo más terrible que pueda haber hecho. Mishnah número 12 sigue diciendo. Rabbi Ishmael dice, sé ágil ante el grande y templado con el joven, y recibe a toda persona con alegría. ¿Qué significan estas palabras? Dice, sé ágil, quiso decir que con esta ordenanza, que cuando esté en presencia de alguien notable e ilustre por sus buenas cualidades, debe ser presto y servicial delante de suyo y servirlo con abnegación. O sea, ante alguien que es importante, ante un rabino, ante, no sé, el maestro, ante alguien del gobierno o alguien, o los padres, por ejemplo, también, alguien grande, importante, uno tiene que ser ágil, pronto, atender a esa persona. Cuando yo veo a mi rabino, inmediatamente me pongo de pie, cuando veo que entra mi maestro, inmediatamente uno se pone de pie porque es lo que nos ha enseñado, respeto a los kabod le jajamim, honor a los sabios. Entonces es igual, cuando alguien entra importante, el que ha tenido la oportunidad de conocer a algún presidente, algún ministro, alguien importante, uno inmediatamente es pronto, ágil para con esa persona. Y dice que dice, sé templado con el joven y reciba a toda persona con alegría. Con los jóvenes es un poco más diferente. Entonces, con la gente que es joven no se tiende a darle mucho honor, porque es joven, es un niño, es un chico. Entonces la persona tiene que ser más calmado. Ten paciencia, como dice aquí el verso, no te enfades tan pronto. Ten paciencia con los jóvenes. Ten paciencia con los que todavía no tienen sabiduría o no tienen mucha madurez. Recibe a toda persona con alegría. Esto está conectado con lo que vimos anteriormente, que habla de que uno tiene que ser agradable con todos los hombres, pero no solamente agradable, dice ahora la Mishnah que uno tiene que ser alegre, tiene que mostrar alegría, una sonrisa. Los mí me explican que cuando uno al menos sonríe a otras personas, le alegra el día a otra persona. Muchas veces uno entra a un lugar, a una tienda, a un supermercado, y si los que trabajan ahí te sonríen, uno también sonríe. Pero si todo el mundo está serio, o entras a un lugar, a una casa, y todo el mundo se queda serio, tú también dices, uy, ¿qué pasa acá? Entonces los sabios dicen, recibe a toda persona con alegría, que nunca vean en tu rostro mal humor, molestia, oye, ¿qué hace esta persona aquí? ¿Por qué vino a mi casa? ¿Qué está haciendo? ¿Y este quién es? ¿Quién lo invitó? No, recibe a cada persona con alegría, todo el que vea sonríe. A veces uno va por la calle y va serio y gruñendo. No, tiene uno que sonreír a otras personas. Estas son las cualidades de alguien que está purificándose. No digo que sea fácil, los sabios no dicen que es fácil, pero dicen que hay que hacerlo. Entonces, uno tiene otra vez ser agradable, ser alegre, porque esto es muy, muy importante. Am, dice aquí Rabbi Moshe ben Maimón, Maimónides dice lo siguiente, no actúes así cuando estés delante del joven. En ese caso, no seas jocoso y risueño y enseguida agrega, no creas que porque te dije que no seas risueño con los jóvenes, eso quiere decir que debes recibir con enojo o con cara seria. No es esta la intención, sino que debes recibir a todos, grande o pequeño, noble o plebeyo, es decir, a todo ser humano con alegría y con buen corazón. Esto es más lo que dijo Shammai en el capítulo 1 de la Mishnah número 4, recibe con un buen rostro a toda persona. Entonces ya, está más que claro.
tiene uno que buscar la manera de tratar a todo el mundo con alegría, con un buen rostro, joven o pequeño, importante o no, a todos los seres humanos hay que tratarlo con alegría, con respeto, ser agradable, tener un buen rostro para las personas. Mishnah número 13 dice lo siguiente. Rabbi Akiva dice, la burla y la frivolidad conducen al hombre hacia la depravación. La tradición de es un cerco para la Torá, las promesas son un cerco para la abstinencia. El cerco para la sabiduría es el silencio. O sea, esto está más que claro acá. La burla y la frivolidad conducen al hombre a la depravación. Una persona que todo el tiempo está haciendo chistes, una persona que todo el tiempo está burlándose, riéndose, que no sabe ponerse serio en alguna circunstancia, alguien que no tiene, o sea, su personalidad no es clara, no es firme, todo el tiempo es risa y burla, jocoso, una persona así todo el tiempo, eso no está bien, dicen los sabios, porque esa persona eventualmente lleva a la depravación. Es alguien que todo el tiempo se comporta de manera relajada, que llega incluso, puede llegar al punto de bromear obsceno, que llegue al punto, incluso les decía, que no es alguien que no se refleja ninguna madurez, ninguna espiritualidad ahí. Es bueno reírse, es bueno también estar alegre en algún contexto, pero no todo el tiempo. Nadie, un hombre que todo el tiempo está en risas y burlándose y en cosas como esa, no creo que haya ninguna mujer que lo tome en serio. Entonces, mucho más personas que quieren santificarse, purificarse, uno tiene que tener mucho cuidado otra vez con las burlas específicamente, con la frivolidad. Alguien que llega al punto en que no le importa lo que la gente piensa, la imagen que tiene de él, si alguien puede pensar mal de la Torá o de lo que representa. Entonces hay que tener cuidado porque a veces ya se ha perdido hasta eso del honor de la familia. Antes uno tenía mucho cuidado con las cosas que hacías públicamente, cómo te comportabas, porque lo que uno hace mancha el apellido de la familia. Ya no, la gente hoy no le interesa nada, pero realmente vemos que ahí se enfatizaba también eso. Cuando uno hace una acción, no es uno el que recibe o paga las cosas, no, la familia, el nombre que uno representa o la religión que uno tiene también van a quedar manchadas. Entonces, mucho cuidado con esto. Dice, la tradición es un cerco para la Torá. O sea, los consejos de los sabios de alguna manera protegen la Torá. Y esto es uno de esos consejos. Las promesas son un cerco para la abstinencia. Entonces, vuelvo otra vez, los sabios enfatizan acá la importancia de poner un cerco. Poner un cerco es que si yo sé que en ciertos contextos, si me indulto mucho en cierta acción, o en mucha risa, o en mucha burla, a veces la persona puede perder el control. Entonces yo voy a tener cuidado, voy a poner un cerco y voy a decir, no me voy a asociar mucho o no voy a estar tanto tiempo acá porque puedo perder el control y puedo dar una mala imagen de mí mismo, una mala imagen de mi familia, una mala imagen de mi espiritualidad, de mi religión, de mi creencia. Entonces hay que poner un cerco. Un cerco significa que no me voy a acercar mucho. Hay un límite para las cosas. Es lo mismo con la persona que bebe. Si está tratando de dejar de beber, si sabes que vas a un lugar o que estás con personas que todo el tiempo están bebiendo, entonces no vas a poder dejar de beber. Pero si pones un cerco, un límite, entonces vas a tener mucho cuidado de no asociarte con ciertas personas, de no ir a ciertos lugares. O si bebes solamente una copa, etcétera. Entonces todo esto es muy importante acá. Dicen los sabios, dice Maimónides, cuando alguien hace una promesa y la cumpla, cuando dice aquí, las promesas son un cerco para la abstinencia, ¿qué quiere decir eso? Dice Maimónides, cuando alguien haga una promesa y la cumpla, he aquí que habrá adquirido la capacidad de contenerse, el poder abstenerse de lo que prometió, afianzándose cada vez más en él esta cualidad. De este modo le será más fácil alcanzar el grado de asceta. Me refiero a apartarse de las bajezas. Quiere decir que las promesas pueden ser una protección para uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno quiere lograr ciertas cosas, a veces es bueno que uno mismo haga una promesa, un voto, de decir, ok, hoy voy a ayunar, por ejemplo, y este ayuno es para tal cosa, para limpiarme de tal situación. Alguien dice, yo voy a hacer un voto que todos los días a tal hora voy a hacer 5 minutos, 15 minutos de rezo de tefilá.
o todos los días, o los martes, o el viernes, o tal día de la semana, ese es un día que yo voy a dedicar para leer la Torá, o para estudiar la Cábala, o para hacer meditaciones. Entonces, eso es una promesa, un voto. Y el que tenga temor del cielo por las promesas que has hecho, sabes que se va a esforzar esa persona por cumplir esa promesa. Porque el que no cumple sus votos, sus promesas, después vienen problemas. Entonces, cuando uno promete algo, te está obligando a cumplir. Y eso es una manera de elevarse espiritualmente o de elevarse en toda faceta de cuando uno se compromete con algo. Entonces dice acá, por eso es que las promesas también pueden ser una bendición. Aquí hay una nota, dice lo siguiente: la capacidad de contenerse y controlarse rigiéndose por el camino de la verdad y el bien, controlando sus impulsos y pasiones. Esto es como alguien que está luchando contra una debilidad o un impulso, alguien que es agresivo, que no se contiene, que enseguida se enfada, que enseguida responde, que no sabe cómo contenerse. Esa persona, si hace un voto, va a pensarlo dos veces antes de romperlo, o se va a aguantar más, o va de alguna manera a ir luchando, o el que de alguna manera para controlar sus pasiones, esa persona que hace un voto también le va a ayudar esto. En hebreo, la palabra perishut, es decir, que se aleja de la ambición y codicia de placeres y posesiones, pues se va entrenando cada vez, precisar menos cosas materiales para su felicidad y su bienestar. Perishut es lo que llamamos prushim. Prushim lo llaman en español fariseo. Pero prushim, preshut, significa alguien que se ha separado de lo que es de la inmundicia, de lo que es sucio, se ha separado para santificarse. Entonces, alguien que se ha apartado es quien ha puesto un límite, una cerca, diciendo, hasta aquí llego yo. No me voy a asociar con estas personas porque sé que si lo hago me va a ir mal. O aquel que, si me quiero, digamos que purificar de algo, pues voy a contenerme, no voy a hacer tal cosa. Y esto va a tantas cosas. Hay gente que quiere, no sé, dejar de comer tanta azúcar. Pues sabes que si te pones un límite y haces un voto, dices, no voy a comprar tantos dulces, pues ya lo vas la próxima vez, ya vas a evitar y vas a evitarte que esas enfermedades. O alguien que quizás hace una promesa y dice, voy a ir al gimnasio, voy a ir al gym, o voy a estudiar tal libro, o voy a coger una carrera, o me voy a levantar temprano cada día para aprender un idioma, para aprender inglés, para aprender hebreo. Entonces son promesas que uno se hace. Cuando uno promete algo, tiene como más fuerza esa promesa de decir, wow, tengo que cumplir las cosas. Y ahí va a venir una bendición para esa persona. Mishnah número 14, y con estas dos que vamos cerrando la clase de hoy, dice, Rabbi Akiva solía decir, apreciado es el hombre, ya que fue creado a imagen y semejanza. Un cariño especial le fue concedido, al hacerle saber que fue creado a imagen de Dios, como dice, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Génesis 9:6. Apreciado, dicen los sabios judíos, dice, apreciado es Israel, que fueron llamados hijos de Dios. Un cariño especial les es concedido al hacerles saber que fueron llamados hijos de Dios, como dice en la Torá en Deuteronomio 14:1. Hijos para Dios son ustedes. Apreciado es Israel, dice Maimónides, que le fue entregado el instrumento preciado con el que fue creado el mundo, o sea, la Torá. Un camino especial les fue concedido al hacerles saber que les entregó ese instrumento preciado con el que fue creado el mundo, como dice Proverbios 4:2, pues os doy una buena doctrina, no abandonen mi Torá. Un cariño especial, ¿qué significa esto? Al hacerles saber o comprender el bien que le han conferido, esto en sí mismo es otro bien, pues hay veces que se beneficia a un individuo, pero por el desprecio que le tienen, no le hace saber el bien que le confirió. Es interesante otra vez las palabras de los sabios. Con esto vamos a ir, ya lo que queda es casi nada para acabar este capítulo. La verdad es que solamente queda una, dos, tres. Tres Mishnayot lo que queda acá. Creo que debería leerla y con esto cerrar el capítulo número 3. Dice lo siguiente, vamos a avanzar. Mishnah número 15, todo está ya previsto, no obstante, el libre albedrío le fue concedido. El mundo es juzgado benévolamente y todo depende de la mayoría de los actos y no de la grandeza del acto. ¿Qué quiere decir esto? Todo está ya escrito, todo está predestinado. El mundo para Dios ya está perfeccionado. Nosotros ya estamos en un estado de perfección para Dios. Sin embargo, eso es para Dios que está en que ve del principio hasta el final.
Pero para nosotros que todavía no tenemos esa capacidad, tenemos libre albedrío. Libre albedrío significa que está en las manos de uno determinar cuán pronto o cuán rápido está mi rectificación. Porque yo soy el que decido si quiero, como decía, o acercarme a la santidad o no. Entonces, le decía acá, el mundo es juzgado benévolamente. Si el mundo fuese juzgado, a veces es verdad que en el mundo vemos mucho mal y puede pasar muchas cosas terribles en el mundo. Y aún así, dicen los sabios, el mundo está siendo juzgado benévolamente. Porque si el mundo fuera juzgado con mal de verdad, lo volasen en mil pedazos. Y eso no está pasando. Entonces, los sabios explican acá que aunque uno pueda ver mal en el mundo, hay también benevolencia que se nos está mostrando a cada uno de nosotros. Dice que todo depende de la mayoría de las acciones y no en realidad de la grandeza del acto. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que uno puede pensar que el mal es hacer algo terrible, una acción muy mala, no sé, golpear a otro, matar a otra persona, o sea, algo muy grave. Y que si es una acción pequeñita, no, no es tan malo. No. Los sabios no hablan aquí de del tamaño de lo que es el mal, sino de la cantidad de veces que lo has hecho. Es el mal real. Porque cuando lo haces muchas veces significa que no tienes conciencia, no te interesa nada. Entonces alguien puede haber hecho algo malo en su vida, terrible. Hay gente que han llegado al punto de robar, de asesinar a otras personas, pero luego han cambiado, se han arrepentido, se han dedicado a Dios, a las cosas espirituales de verdad, con sinceridad. Esa persona hizo una cosa terrible, pero cambió su vida y no lo hizo más. Entonces esa persona ha hecho teshuvá. Pero aquel que pueda haber hecho pequeñas acciones, no ha hecho algo terriblemente grave, pero día tras día sigue haciendo pequeñas acciones que están mal, dicen los sabios que esto otra vez no se ve bien. Entonces, depende de los actos de uno. A veces no solamente no es el tamaño, sino los actos. Es como le decía, a veces que uno va a darle un regalo a otra persona, a veces no es cuán caro es el regalo, a veces es la acción. A veces para expresar un sentimiento a la pareja, a un familiar, de cuánto uno quiere a esa persona, no es que le tengan que hacer, no, es con las pequeñas acciones, un pequeño gesto, una mirada, un beso, un abrazo, una llamada, un mensaje. Son pequeñas acciones que pueden parecer insignificantes, pero son continuas. Ahí hay una gran bendición. La Mishnah número 16 dice, él solía decir, o sea, Rabbi Akiva, todo fue dado bajo fianza, o sea, hipoteca, y la red está extendida sobre todo ser viviente. El comercio está abierto, el prestamista está listo, la libreta está abierta y una mano escribe. Todo el que quiera obtener un crédito viene y toma prestado. Y los cobradores todos los días pasan y le cobran al individuo, con su consentimiento o sin él, y tienen en quién confiar. El juicio es juicio justo y verdadero, y todo está dispuesto para la celebración. Esto se refiere otra vez a nosotros los seres humanos. Vinimos a este mundo y todo lo que se nos ha dado, desde el cuerpo hasta esta vida, es prestado. Nada nos pertenece. La prueba está que cuando moramos, no nos vamos a llevar nada, ni este cuerpo siquiera, ni los pensamientos, nada nos pertenece, todo es prestado. El dinero, el automóvil, la casa, la ropa, las joyas, todo es prestado. Entonces, ¿qué dice acá? Que aquí a cada cual se le presta lo que quiera recibir. Usted quiere recibir algo, lucha por ello, el creador le da a este mundo la posibilidad a cada cual. Pero ojo, después va a venir a cobrar. Después le vienen a cobrar. Hay veces que cobran a través de las dificultades que vienen a la vida de una persona. Cuando alguien tiene una pérdida en un negocio, cuando a alguien se le va mucho el dinero, cuando alguien tiene una enfermedad, cuando vienen situaciones, muchas veces, no siempre, porque ahí habría que ver en caso específico, pero muchas veces se le está cobrando a la persona. ¿Y por qué se le cobra a la persona? Porque no paga. Entonces, ¿cómo pagar para que no nos cobren a la fuerza? Hay muchas cosas que uno puede hacer. Una de ellas, por ejemplo, es el concepto que tenemos en el judaísmo de dar sadaká. Sadaká es que yo voluntariamente decidí tomar algo y desprenderme de esa energía voluntariamente, porque tengo que darlo, porque lo que he recibido no es mío, entonces yo también voy a compartir con otro, voy a ayudar a otro. O lo hago por las buenas, o me lo hacen por las malas, o me hacen una pérdida en una empresa, me hacen una pérdida de una casa, me hacen perder el automóvil, me hacen que choque, y pues se va de alguna manera, ese dinero se va porque se tiene que ir, porque tengo que pagarlo. Entonces mejor que sea uno el que lo haga y no que te saquen más, porque a veces cuando viene un golpe vas a perder mucho más. Entonces es mejor actuar, darse de acá.
Hay veces que es hacer buenas acciones. Hay veces que es, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, dando una clase, enseñando a otras personas que van a ver estos vídeos. Entonces, eso también es dar, es entregar, es pagar. Entonces, el que recibe algo y no está dando, de esa manera, esa persona eventualmente van a cobrarle. Le cobran todos los días, dice acá. Y hay una mano que escribe, dice el texto. Dice aquí claramente, dice, la libreta está abierta y una mano escribe. Aquí a cada cual le escriben lo que le dan a cada cual en la vida. Y después van a venir a cobrar, a pasar factura. Es como nadie puede ir por la vida tampoco viviendo una vida de un derrotero de, como de locura, de despilfarro, haciendo el mal, haciendo mil cosas, y no vas a creer que un día te van a llegar la factura, que te va a llegar el bill. No, te van a enviar la factura y vas a tener que pagarla. Entonces, lo mismo es con el que hace el bien. Uno hace acciones de bien, estás ayudando al otro, estás hablando bien de otros, estás bendiciendo a otros, estás haciendo cosas buenas, también están anotando y te va a llegar también tu cheque, tu recompensa, tu bendición. Sigue, dice la Mishnah número 17. Ya con estas dos finalizamos. Rabí Elazar ben Azaría dice, si no hay Torah, no hay modales. Si no hay modales, no hay Torah. Si no hay sabiduría, no hay temor. Si no hay temor, no hay sabiduría. Si no hay conocimiento, no hay comprensión. Si no hay comprensión, no hay conocimiento. Si no hay pan, no hay Torah. Si no hay Torah, no hay pan. Mishnah 18, él solía decir, o sea, Rabí Azaría dice, todo aquel que su sabiduría supera sus acciones, ¿a qué se asemeja? A un árbol de ramaje frondoso y escasas raíces. El viento vendrá, lo arrancará y le dará vuelta, como dice Jeremías 17:6. Y será como arbusto en el desierto, en tierras estériles. Pero todo aquel que sus actos superan a su sabiduría, ¿a qué se parece? A un árbol de poco follaje y muchas raíces. A pesar que todos los vientos del mundo vengan y soplen sobre él, no lo moverá de su lugar, como dice Jeremías 17:8, y será como un árbol plantado a orillas de las aguas, que ha hecho sus raíces hacia la corriente y no teme la venida del calor. Básicamente, en otras palabras, lo que están diciendo aquí los sabios es, en cuanto a la Torá, dice que si no hay Torá, no hay modales. ¿Qué quiere decir Torá? Siempre decimos que Torá no solamente es la Biblia. Torá significa, viene de la raíz en hebreo, orá, instrucciones. Si no hay un estudio, si no hay un aprendizaje, no hay modales, porque la persona no nace enseñada. Uno tiene que perfeccionarse, trabajar en uno para poder perfeccionarse. Entonces, no pones empeño en eso, en estudiar, en buscar superarte, en crecer, no va a haber manera de que puedas refinarte. Y dice acá, claramente, si no hay modales, por supuesto que tampoco hay Torah. Entonces es más que claro. Dice, si no hay pan, no hay Torah. Y si no hay Torah, no hay pan. ¿Qué quiere decir esto? Los rabinos siempre dicen, no se puede estudiar con el estómago vacío. Siempre hay que comer. No se puede descuidar uno del alimento. Y antes de buscar el estudio hay que buscar la sustento, comer, porque sin la vida no se puede estudiar nada. Entonces hay veces que la gente dice, no, 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 yo me dedico todo a lo espiritual. Las cosas materiales no me interesan mucho. No, no, hay que comer, hay que cuidar el cuerpo, hay que alimentarse. Hay a veces que quieres dedicar horas y horas estudiando cosas espirituales y no y si, ay, si pudiera trabajar menos para dedicarme a cosas, bueno, si así pudieras hacerlo y te funciona, ok. Pero hay veces que la persona tiene que trabajar. Si no hay trabajo, no hay pan. Y si no hay pan, no hay Torah. Por eso es que siempre se enfatiza que uno tiene que también alimentarse bien para poder estudiar. Y si no hay Torah, no hay pan. O sea, ¿qué dice esto? Que el sustento, la bendición realmente viene de el tiempo que uno dedica a las cosas espirituales. Dedicas tiempo al rezo, a estudiar, a conectar con las cosas de santidad, de Kedushá, pues también vas a recibir bendiciones materiales. Y finalmente explica la Mishnah número 18 que las acciones van mucho más allá, les decía, en cuanto a la persona que es sabio. ¿Quién es sabio? El que actúa. Y esto lo vimos en una Mishnah anterior. Y se compara el ejemplo de un árbol. Dice aquí, todo aquel que su sabiduría supera sus acciones es como un árbol frondoso, pero con raíces pequeñas. Viene un viento y se lo lleva. Entonces, como decíamos hace un rato, no es hablar de cosas espirituales y la gente dice, uy, mira cómo sabes, se memorizó ese libro. Muéstrame tus acciones. Por las acciones se sabe realmente quién es la persona. Entonces,
Wow, se puede ver como ese árbol que parece muy verde y con un follaje bien grande, pero cuando viene el viento se lo lleva. No tiene raíces profundas. Sin embargo, dice acá, aquel cuyos actos superan a su sabiduría es como un árbol. Dice acá, que quizás tenga poco follaje, quizás la gente lo pueda ver, parece una persona simple, mira, quizás no es tan elocuente, quizás no parece tan dedicado a cosas espirituales. Él hace lo que puede, pero sin embargo es una persona que hace bien, es una persona de acción, es una persona que está ayudando a los demás, es una persona que está siempre buscando la manera de servir al otro, es una persona que está todo el tiempo buscando la manera de ayudar al que está enfermo, al que le hace falta un plato de comida, al que le hace falta un dinero. Es la persona que está actuando. Esa persona tiene raíces profundas. Podrá venir todos los embates de la vida, todo el viento que pueda venir, ese árbol se mantiene en pie, porque su raíz es profunda, porque lo que determinó su valor no fueron sus palabras, fueron sus acciones. Es como decía ahorita, es como alguien que todo el tiempo puede quizás decirle a otra persona, oh, yo te quiero, palabras amables, pero sus acciones demuestran otra cosa. Es violento, abusivo. No, no, su palabra no va en armonía con la acción. Entonces, las acciones hablan más que las palabras. Las acciones siempre van a determinar realmente quién es uno. Los demás nos van a percibir no tanto por lo que hablemos, sino por cómo nos comportamos, cómo estoy actuando en diferentes circunstancias. El mundo está viendo y de arriba también están viendo y están anotando las cosas. Entonces, lo más importante de todo acá, vuelvo a decir, son nuestras acciones, porque las acciones son las que van a determinar el destino de cada persona, el destino de cada ser humano. Muchísimas gracias a todos. Tenemos una persona conectada que se conectó en la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos Ven, a la no, clase. siempre voy a, gracias. ¿Tienen alguna pregunta o no? Espérate, ¿dónde era? Si no puede abrir la cámara, igual puede decirme. Muy agradecida por la enseñanza. Llegué un poquito tarde porque estaba en la isla, pero llegué y siempre lo escucho. Muchas gracias. No sé por qué sale Zoom, no sale mi nombre. No sé lo que he hecho, que no sale. ¿Cuál es el nombre mío? Que es Adamundo. Ada, Adamundo, sí. ¿tiene alguna pregunta que quiera hacer? No, estoy encantada con las clases. Estoy emocionada con las clases. Soy parte del, ¿verdad? Del equipo de estudio y trato de estar los domingos y los jueves aquí, más lo que tengo que estudiar continuamente. Oír las lecciones. Vengo de otro sistema religioso que no es católico. Entonces estuve también en el catolicismo, pero estoy aprendiendo un montón. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy agradecida. Muchísimas gracias a usted y me alegra mucho bueno, que esté sacando mucho provecho de las clases, de las enseñanzas. Así que me alegra mucho tenerla acá en la clase. Con el favor del Eterno, bueno, que tengamos muchos más encuentros. Bueno. Un saludo Shalom. también para los amigos que nos van a ver en YouTube, porque esta clase está siendo grabada. Ya saben, a los amigos que se quieran también conectar cada semana, tenemos encuentros los jueves 7 de la noche y los domingos 10:30 de la mañana. Jueves Pirkei Avot, 10:30 de la mañana al domingo tenemos la clase de Cábala. Y con el favor del Eterno, bueno, igual los amigos que nos van a ver por YouTube, igual pueden dejarnos sus comentarios, pero igual si quiere participar de las clases, pues puede ir a la escuela online, joelbenjavi.org, se inscribe o se matricula en la escuela y tiene la oportunidad de poder conectarse cada semana. Gracias a todos, un saludo y bueno, bendiciones, nos veremos en la próxima clase. Shalom a todos. Shalom.